Estimados panelistas, amigas, amigos que nos acompañan, muy buenas noches. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta presentación de la obra Organismos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas. Es un gusto recibir en este espacio a Rodrigo Brito Melgarejo, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por su presencia, doctor. También le agradezco mucho la presencia de Dulce María Milán Rodríguez, secretaria técnica de la Escuela Federal de Formación Judicial. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Saludo a Alejandro Sainz Chávez, profesor de la misma Facultad de Derecho y socio del despacho Sainz & Sainz. Alejandro, muchas gracias por estar aquí, estimado doctor. Y con especial aprecio es muy grato darle la bienvenida a mi amigo, el doctor Marco Antonio Sainz Chávez, quien es además director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM y, por supuesto, el autor de la obra que hoy nos convoca. Bienvenido, mi querido doctor. En el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, que me honro en dirigir, nos alegra coincidir en este espacio con colegas con quienes nuestra institución recientemente ha comenzado un intenso proceso de intercambio y colaboración institucional. Proceso que, si bien ha sido breve, está rindiendo frutos de manera muy rápida. Y, por cierto, no voy a abusar del tiempo, pero sí, si me lo permiten, quiero hacer un comercial porque el día de mañana vamos a presentar justamente a la luz de esta colaboración que ya he mencionado, pues el primer fruto de estos trabajos, la obra de la Administración Pública del Futuro que hemos realizado en conjunto entre la Universidad de Guadalajara y la Facultad de Derecho de la UNAM, y pues me complace mucho también extenderles de una vez la invitación. Esta confluencia de intereses y esfuerzos entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad de Guadalajara nos encamina a las formas de trabajo en red e integración de conocimiento propias de la sociedad contemporánea. Como una institución autónoma que hoy se ve impelida y presionada a reafirmar y defender su autonomía, la Universidad de Guadalajara presta especial atención a obras como la que se presenta hoy, obras que contribuyen a fundamentar la comprensión y promoción de la independencia institucional y evidenciar los riesgos de las tentaciones del poder que no acepta contrapesos. Celebramos que proyectos como estos se lleven a cabo y tengan aquí un espacio para acercarse a sus audiencias. Muchas gracias, bienvenidos, y estamos en la lucha por la defensa de la autonomía. Muchas gracias. Reiterándoles muy buenas tardes a todas y a todos. Para dar inicio a la moderación de esta mesa, tendremos las intervenciones de nuestras y nuestros ponentes. A partir de 8 minutos son los tiempos de intervención establecidos y empezaremos por el distinguido académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Adelante, doctor, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quisiera agradecer la invitación a participar en esta presentación. La verdad es que para mí es un honor formar parte de esta mesa con tan distinguidos académicos, con una gran académica, y tener la oportunidad de hablar un poco con ustedes acerca de una obra que me parece era muy necesaria en el foro académico, en el foro y en la academia en nuestro país. Creo que la obra del doctor Sainz, Organismos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas, es una obra que va a marcar época por muchos motivos. En primer lugar, por la valía de sus contenidos y de su autor. El doctor Sainz es un joven académico que, como se dice en el prólogo y se ha dicho en distintos foros, es una persona muy inquieta y a pesar de su juventud, una persona que está marcando una línea de estudios muy importante en materia de órganos constitucionales autónomos. Esta obra es una obra de continuidad, una obra que complementa un libro también publicado por el doctor Sainz sobre órganos constitucionales autónomos, en los que se trata de manera muy clara la
importancia de estos órganos constitucionales autónomos, su naturaleza, su valía en estos tiempos que son tan importantes en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente el poder, y eso es lo que establece en su libro el doctor Saint, en las primeras páginas de su libro, pues tiene esta idea o tiene esta tendencia a querer pasar por alto muchos de los controles que son precisamente los que estos órganos constitucionales autónomos plantean en nuestro país. El doctor Saint habla de un cuarto poder que se genera a partir de la estructura que tiene a partir de estos 189 órganos constitucionales autónomos en las entidades federativas y los 9 órganos constitucionales autónomos contemplados en nuestro texto constitucional. Creo que es esta idea de un cuarto poder es una idea polémica, una idea que el doctor Saint ha sabido sostener, que ha defendido en muchos foros académicos, que además cumple con el propósito que él establece en esta obra. Él dice de manera muy clara que hablar de este cuarto poder invita a el debate sobre la importancia de estos órganos constitucionales autónomos. Y creo que eso es algo muy, muy valioso de esta obra. Pone sobre la mesa los aciertos que han tenido en las entidades federativas a partir de un estudio muy completo sobre los órganos constitucionales autónomos existentes en las 32 entidades federativas que forman parte de nuestro país y que, han tenido, como lo digo, aciertos, pero también tienen áreas de oportunidad señaladas por el doctor Saint de manera muy clara y que nos muestra precisamente la importancia de estos órganos en una época en la que esta idea de atacar estos órganos que tienen una estructura, una naturaleza contramayoritaria, se ha vuelto una constante en los últimos años. Creo que esta idea de defender esos órganos, él lo dice de manera muy clara, como el Poder Judicial, como estos órganos constitucionales autónomos, que si bien no tienen legitimidad democrática, si entendemos a la democracia desde un punto de vista simplemente procedimental, sí tienen un gran contenido democrático por la labor que realizan en una sociedad democrática. Se dice que los órganos constitucionales autónomos, y así lo define, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algunos textos constitucionales de las entidades federativas, son órganos que atienden temas coyunturales, pero como lo dice de manera muy correcta el doctor Saint, estos órganos no son órganos que atienden simplemente cuestiones coyunturales, son órganos originarios que atienden cuestiones primarias del Estado y que son fundamentales en una sociedad democrática. Creo que esta idea de la dificultad contramayoritaria a la que se refiriera Alexander Bickel y que tiene detrás este planteamiento de por qué órganos que no tienen ese respaldo por parte de la ciudadanía a través de las urnas pueden fiscalizar a órganos que tienen una legitimidad democrática, se vuelve muy importante en una época como la nuestra. No es que ese problema contramayoritario implique, ¿sí?, dejar de lado esa fuerza que tiene la ciudadanía a través de las urnas, sino generar diálogos constantes, diálogos que buscan precisamente enriquecer estas sociedades y más bien, en lugar de hablar de una dificultad contramayoritaria, quizá como lo plantean Fere y Pasquale, tendríamos que hablar de una oportunidad contramayoritaria para que se generen diálogos entre estos órganos que tienen, y ya lo hemos dicho, oportunidades muy grandes en una sociedad democrática y que están establecidas de manera muy clara en la obra del doctor Saint. No me resta, porque nos marcaron algunos minutos para esta intervención, sino felicitar al doctor Saint, felicitar la publicación de esta obra y de verdad invitarles a que la lean. Es una obra que vale la pena porque llena un vacío en un área que no se había tratado mucho desde el punto de vista teórico, y qué mejor que una persona con la calidad académica del doctor Saint sea quien abra brecha en este ámbito. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Gracias, doctor. Agradecemos muchísimo su mensaje, doctor Brito Melgarejo. En este orden de participación,
le corresponde el uso de la voz a la maestra Dulce María Milán Rodríguez, secretaria técnica de la Escuela Federal de Formación Judicial. Adelante, maestra, la palabra es suya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. En primer lugar, y antes de iniciar esta intervención, me gustaría agradecer al doctor Marco Antonio Sein, gran jurista y amigo, colega, y además que nos une también el sureste mexicano, que ya lo comentábamos ahora previamente. Pues bueno, el alto honor que se me ha conferido de presentar este libro y bueno, en esta noche con todos ustedes. Créanme que cuando a uno le encargan presentar un libro, la responsabilidad y la preocupación se vuelve sintomática y no es para menos. En algún momento llegué a escuchar que presentar un libro siempre es un evento especial, ya que para el autor representa, pues, por una parte, el término de todo un proceso y que, como ahora les contaré, vaya que ha sido un gran proceso acucioso, juicioso, al momento de escribir este libro. Y bueno, y por otra parte es el momento, ¿verdad?, de la culminación de todo este proceso, de celebrar y de compartir lo que hasta en este momento únicamente pertenecía al autor. Y bueno, esta no es la excepción, y el libro que en estos momentos tengo el honor de presentar ante ustedes, junto a extraordinarios juristas y colegas que nos acompañan en esta mesa, es el resultado de un trabajo serio y riguroso por parte del doctor Marco Antonio Sein, el cual, déjenme decirles, que se encuentra precedido también por otra obra que lleva por título Organismos Constitucionales Autónomos, y que ambos constituyen sin duda alguna un aporte sustantivo en estos temas. Quiero anticiparles que los comentarios que ahora voy a dar acerca del libro no pretenden para nada realizar una crítica juiciosa respecto al libro y sobre todo a estos temas sobre teoría general del Estado y la teoría de la división de poderes, pero lo que sí me gustaría es realizar como un tour guiado para explicarles algunos aportes principales que considero los más importantes que debemos compartir esta noche con ustedes. Y bueno, creo que me parece bien realizar este paseo, llamémoslo así, con referencias a ciertos puntos al libro, en el marco bajo el cual también se está llevando la presentación del libro y que es ni nada más ni nada menos que en la Feria Internacional del Libro. El aporte que realiza el doctor Marco Antonio Sein en el estudio y análisis de los organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas, pues bueno, sin duda es un trabajo arduo y analítico, que ya también lo venía comentando el doctor Rodrigo Brito respecto a los 189 organismos autónomos establecidos en las 32 constituciones de nuestro país. Es tremendamente importante, ya que me atrevo a decir que no existe otro libro que recoja de manera acuciosa este análisis, así como de explicar en 10 puntos la autonomía de los organismos constitucionales autónomos. Y bueno, me gustaría ir destacando, espero no pasarme de los minutos, pero vamos con el capítulo 1. El libro está dividido en 3 capítulos y me gustaría destacar 2 puntos importantes del primer capítulo, el cual lleva por nombre la construcción y consolidación de instituciones de control democrático y reserva de desconfianza. El punto 1, y que también lo comentaba ahora el doctor Rodrigo Brito, es respecto a esta idea que el propio autor refiere como polémica, y que resulta ser, me parece, uno de los ejes rectores de su libro, y es el hecho
pues bueno, la idea de la existencia de un cuarto poder. Y sí, nosotros sabemos, de acuerdo a la teoría general del Estado y de la división de poderes, que existen 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, el autor propone agrupar los organismos constitucionales autónomos en un cuarto poder, y es en este capítulo 1 en el cual argumenta a favor de la existencia de este cuarto poder, que se suma a los 3 poderes tradicionales, con la firme convicción de construir y consolidar instituciones en un régimen político que pretende insertar valores democráticos en el funcionamiento y operación de este país. Y ojo, aquí hay una parte que subraya mucho el autor y que me gustaría destacar. No se trata de reconocer a los organismos constitucionales autónomos como una evolución de la teoría tradicional de la división de poderes que hace un momento mencionaba, sino como una reformulación de una teoría que los hechos han demostrado que ha sido rebasada y que hoy resulta insuficiente frente a la realidad, y que ahora veremos el porqué. Derivado de dichas premisas, este capítulo se divide en 4 apartados, que son: el fenómeno de la división del poder y el ejecutivo fuerte en el Estado moderno, el surgimiento del poder judicial y los organismos constitucionales autónomos en su papel de poderes contramayoritarios, la convicción democrática y el efecto de los organismos constitucionales autónomos. Y de estos 4 ejes argumentales, el doctor Marco Antonio Sainz pretende comprobar que existen resistencias de los poderes mayoritarios para reconocer los tramos de poder que les corresponde originariamente tanto al Poder Judicial como a los organismos constitucionales autónomos, esto en su papel como obstáculos naturales integrantes de un bloque contramayoritario. Y aquí me gustaría detenerme en este punto en el que el autor analiza el tema del surgimiento del Poder Judicial y de los organismos constitucionales autónomos en su papel como poderes contramayoritarios. Esto es, son condición necesaria y recíproca de un sistema de representación de mayorías en este país actualmente. Eso no me queda la menor duda. Y es en este momento en el que el intérprete de la Constitución, que es el Poder Judicial, se ha convertido de facto en un blindaje de su autonomía e independencia de los organismos constitucionales autónomos, siempre basado en criterios estrictamente jurídicos. Ayer precisamente, mientras recorría la Feria del Libro, encontré un libro que se llama «Cómo mueren las democracias» de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en el cual muestran cómo las democracias se han derrumbado mayoritariamente y que no han sido a través de golpes violentos, sino a través de un deslizamiento gradual hacia el autoritarismo. Y esto lo traigo a colación y da la razón a lo que el autor menciona en su nota introductoria respecto a que los organismos constitucionales autónomos han fortalecido el control democrático en el Estado constitucional mexicano, y eso le ha merecido ganar una posición en el escenario. Y es obviamente reivindicar la tesis del libro del doctor Sainz, que es el surgimiento de un cuarto poder en franco crecimiento. El punto 2 que quiero destacar de este primer capítulo, y bueno, a manera de contexto, no hay que olvidar que en el año de 1990, en la década de los 90, en México se crearon numerosos organismos autónomos constitucionales, quienes ejercen relevantes funciones del gobierno. Sin embargo, la Constitución no regula su modo de creación ni sus características y no aclara cuál es su posición dentro de la estructura institucional del gobierno mexicano. Ante estas lagunas y situaciones que faltan por especificar, el autor propone que es importante que desde la academia se realicen esfuerzos para su correcta conceptualización y que se empiece primeramente por definir su lugar en el ámbito normativo e institucional también.
El hecho de negar que son un cuarto poder, sin definir a cuál de los tres tradicionales además se encuentran adscritos, solamente contribuye a la opacidad en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, y con ello también se niega a saber si hay un uso de los aproximadamente nada más y nada menos que 80,000 millones de pesos que se les destinan anualmente a estos organismos, así como también de la mejora continua en su quehacer cotidiano. En este sentido, me parece, como dice el autor, que una de las labores de la academia es dar claridad a estas zonas de penumbra, que en casos como este son esas mismas donde el poder se esconde y puede tener lazos antidemocráticos. La academia siempre debe ser una voz que sirva para el mejoramiento del pueblo, pues se debe a él. Sin duda, este libro nos recuerda que se requieren esfuerzos colaborativos no solo desde la academia, sino de la academia y también con los diversos órganos y niveles de órganos de control y de gobierno para construir un entramado teórico y un andamiaje práctico que permita dar uniformidad al lugar que ocupan los organismos constitucionales autónomos. Y bueno, para muestra de ello, el pasado 11 de noviembre en la UNAM tuvo lugar la instalación del Consejo Consultivo del Observatorio de los Organismos Constitucionales Autónomos, un proyecto inédito y además coordinado por el autor de la obra que presentamos el día de hoy y que tiene como finalidad monitorear, analizar y proponer desde un enfoque académico, objetivo e imparcial proyectos de ley, informes, análisis, mediciones y opiniones consultivas que tengan un impacto positivo en la conformación, en la estructuración, así como en la regulación de los organismos constitucionales autónomos. Y bueno, regresando al libro, en el capítulo 2, el autor realiza en verdad, cuando lo tengan en sus manos, lo van a poder ver, todo un estudio y un análisis, en verdad, muchas felicidades, doctor, porque es muy interesante y muy minucioso el análisis que realiza de los organismos constitucionales autónomos que tenemos en todas las constituciones locales, ¿no? Pero bueno, además realiza, o sea, especifica cuántos organismos constitucionales autónomos tiene cada estado, cuál es el fundamento en la constitución local, el órgano de dirección y además el presupuesto que se utiliza para esto. Pero además déjenme decirles que el doctor Sein no únicamente de manera enunciativa realiza o aporta todos estos datos, estos números respecto de los estados, sino que además analiza cada estado y, por ejemplo, yo me fui directamente a ver el caso de Yucatán, no sé por qué, ¿verdad? Y bueno, hay un apartado de imprecisiones, novedades y bueno, todo el tema presupuestal. Y en imprecisiones, por ejemplo, nos dice que el presupuesto de Yucatán considera a la Universidad Autónoma de Yucatán como un organismo constitucional autónomo, sin embargo, no se encuentra especificado en la Constitución, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede ser considerada como tal. Y también a ello, después lo voy a traer a colación en las conclusiones finales que da el doctor respecto a esto de que muchas veces pudiera estar en la Constitución y no estar en la realidad, o al revés, como en este caso, que existe en la realidad, pero no se encuentra reflejado en la Constitución. Y bueno, dentro de las novedades también, por ejemplo, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la CODEI, por ejemplo, su presupuesto no puede ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se fija anualmente. Entonces, esto digamos que implica una estabilidad y progresividad en los recursos que le son asignados y bueno, eso favorece también la actuación independiente del órgano. Y bueno, finalmente en el capítulo 3 vienen las observaciones finales, que además se dividen en 17 puntos. Y pues bueno, lo que ahí destaca el doctor Saint es que uno de los principales problemas que se tiene en la estructura gubernamental de México está aquel en el que si bien la norma señala algo,
en la realidad sucede otra cosa. Y el punto medular de ello, señala el autor, se encuentra en la etapa que sigue a cualquier reforma constitucional, legal o reglamentaria, y que es la implementación. Y han sido las fallas en esta fase las causantes del desorden administrativo imperante en el caso de los organismos constitucionales autónomos. Y bueno, un ejemplo de ello, por ejemplo, en el estudio que el doctor Sein realiza, es que, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aparecen o están establecidos 9 organismos constitucionales autónomos, pero en la realidad únicamente 8 son los que realmente se encuentran funcionando bajo esta figura. Y en el caso de las constituciones locales, por ejemplo, se cuentan con 198 organismos constitucionales autónomos establecidos y únicamente operan 189. Bueno, y la segunda parte ya de este último tercer capítulo de observaciones finales lleva por título Hacia un modelo institucional de organismos constitucionales autónomos en México, que es la parte medular también del libro, y que bueno, eso sí, ya no se los contaré, los dejo ahí un poco picados para que en verdad puedan adquirir el libro y lo puedan leer, lo puedan disfrutar, y para no terminar de spoilear el libro, ¿verdad? Y ya nada más me restaría decirles que me uno al sentir y a las palabras que el doctor Contreras Bustamante señala en el prólogo de este libro, y que dice: las ideas de Marco Antonio permanecerán en el tiempo y no tengo dudas, serán una brújula en el intrincado camino que el constitucionalismo mexicano ha venido asumiendo. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, maestra. A continuación, cedemos el uso del micrófono al doctor Alejandro Sein Chávez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y socio del despacho Sein & Sein. Adelante, la palabra es suya. No. Listo. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradezco la invitación al doctor Marco Antonio Sein por haberme dado el honor de poder comentar su libro. También quiero hacer un reconocimiento a la editorial Tirant lo Blanche, a la Facultad de Derecho de la UNAM, que sin su esfuerzo no tendríamos oportunidad de tener obra de esta calidad, pero sobre todo de académicos jóvenes. Hay una actitud disruptiva por parte de la editorial. Felicidades, María, y esto me permite pasar a lo que quisiera revelar antes de pasar a comentar el libro. Y es algo que no se acostumbra mucho en México, pero tengo que revelar porque me siento obligado, la obvia situación de conflicto de intereses que aquí me asiste. Entonces, ante esta revelación y sin ningún ánimo de excusarme o ya no de ser parte de esto, seguiré de la manera más objetiva posible, sin llegar a ser celebratorio de esta gran obra del doctor Sein. Esta obra en específico la considero como uno de los libros más destacables en los últimos años en el mundo jurídico, porque no nada más es continuidad, es saga por el impacto que tiene. También es profundización, pero sobre todo es realidad, es rigor, es utilidad y practicidad. Y quiero enfocarme en estos dos últimos atributos, porque es lo que les da el elemento diferenciador hacia otras obras existentes en el mercado de libros legales. ¿Por qué? Porque esta obra no está destinada a la estantería de los libros o de una biblioteca, está destinada a ser tomada por aquellos que toman las decisiones como un elemento fundamental para tomar esas decisiones de una manera sólida e informada. Para agregar a los comentarios de mis colegas precedentes, yo lo que sí quiero enfocar este comentario al libro del doctor Sein es sobre lo que no necesariamente dice su libro, sobre lo que es la subtextualidad de este, lo que implícitamente nos da. Y es que de la lectura, esos tomadores de decisión, esos que diseñan las instituciones y esos que legislan
para crear o mejorar las instituciones obtienen, que son instrumentos de análisis prácticos para que hagan esa decisión. En primera instancia, quiero enfocarme sobre el primer instrumento que yo puedo identificar al leer el libro del doctor Sein. Sobre todo, y quiero hacer un comentario al margen, el libro es un oasis en tiempos de la conveniencia de los datos, cuando lo que como sociedad necesitamos son datos que nos convengan y que nos convengan para tomar decisiones. Estos instrumentos, o este primer instrumento que identifico y que de manera implícita, no expresa, nos da la obra del doctor, es el primero, un instrumento de comparación de entidad por entidad. Los datos que el autor nos da en su libro nos dice que hay OCAs locales que están creadas expresamente para la protección de grupos vulnerables, pero sobre todo históricamente muy vulnerados. Hay OCAs, organismos constitucionales autónomos, para la protección de los periodistas, hay uno de ellos en Veracruz, y hay un instituto de la mujer en Morelos, que son OCAs únicos a nivel nacional. Esto nos valdría la pena preguntarnos si fuéramos esos tomadores de decisión. ¿Y por qué no en nuestra entidad? Porque son elementos y problemas comunes que estamos sufriendo en todos y cada uno de los estados de nuestro país. También existe un OCA muy interesante sobre un consejo para el transporte público sustentable, esto en Sonora. ¿Para qué? Es un órgano de regulación de las tarifas del transporte público en este estado. Tarifas que normalmente están controladas por los grupos de poder que controlan el transporte público en cada uno de nuestros estados. Vale la pena preguntarse por ese tomador de decisión, ¿por qué no tenerlo también en nuestra entidad? Entonces, este primer instrumento podría sensibilizar a esos legisladores locales para adoptar a nivel de un derecho comparado interno esta toma de decisiones para creación de organismos constitucionales autónomos más amplios, más efectivos y sobre todo más necesarios. Veo otro segundo instrumento, un instrumento interesantísimo, al que menciona de cierta manera el doctor como el efecto OCA. Y este instrumento lo podríamos llamar como el instrumento de economía de redes institucionales. Un concepto totalmente económico, pero que nos puede explicar de una manera clara cuál es la importancia y el peso que hoy en día los organismos constitucionales autónomos, ya sean nacionales o ya sean locales, tienen como peso en el país. El sistema en sí es un sistema de gran poderío por su abundancia. En el pensamiento económico tradicional recordemos que a lo que mayor valor se le da es a lo escaso. El agua vale cada vez más porque es escasa cada día más. Pero los OCAs, entre más son, más valen como sistema. Mi teléfono celular no valdría nada, tendría un valor cero si fuera único, pero vale porque el doctor tiene un teléfono celular y porque todos y cada uno de aquí tienen también su teléfono celular, creando un sistema poderoso. Esto mismo son los OCAs. El sistema abundante es lo que le da valor, lo que le da poder y sobre todo lo que le va a dar permanencia a este sistema, a pesar de sus detractores. Otro instrumento que puedo alcanzar a ver en la obra del doctor Sein y que implícitamente nos lo dice y que expresamente quisiera decirlo, es aquel que podríamos llamarle el instrumento de pretensión de captura por los agentes políticos. Recordemos que el concepto de captura regulatoria normalmente tiene razón de ser por la existencia de agentes económicos que ocupan de una manera hostil a estos organismos constitucionales autónomos para poder llevar su propia agenda a ese organismo. Pero en México, hoy en día,
lo que tenemos es que no son los agentes económicos necesariamente quienes están capturando a estas instituciones, sino son los agentes políticos, los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos locales. Sin embargo, lo que esto nos da, lo que nos dice la obra del doctor, es que tenemos que crear como instrumento todas las reglas, todas las regulaciones, todas las provisiones necesarias para no nada más impedir que sean los agentes económicos los que ocupen de esa manera hostil a los organismos constitucionales autónomos, ya sean nacionales, ya sean locales, sino también por parte de los agentes políticos, que hoy en día, en una amenaza de verticalidad en el ejercicio del poder, son los principales, es la principal amenaza a la integridad y funcionamiento de estos organismos. Entonces, este es un tercer instrumento que de manera implícita podemos sacar de la obra del Dr. Sein. Un cuarto instrumento interesantísimo por sí es un instrumento que pudiéramos llamarle los instrumentos de ampliación para la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, a partir de este instrumento vamos a poder ver que, como nos comenta la obra del Dr. Sein, en todas las entidades de la República existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos. A nivel nacional tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quizás es el LOCA que se repite en toda la República y a nivel nacional, es decir, tenemos 33 comisiones de este tipo. Pero también en algunos estados hay comisiones estatales de prevención contra la discriminación. A nivel federal hay un Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación, que su naturaleza son la de organismos públicos descentralizados. ¿Por qué? Si lo que nosotros o estos tipos de comités o consejos trata de evitar es precisamente la violación a derechos humanos a través de actos de discriminación. Y los actos de discriminación, cuando son sistemáticos, pero sobre todo simultáneos y que afectan a diversos derechos, se convierten en actos que transgreden la integridad del Estado de Derecho mismo, con independencia que lo hagan las autoridades o los particulares. Con este instrumento podemos ver que en un nivel de comparación y un nivel de necesidad, este tipo de consejos de prevención contra la discriminación necesariamente tienen que ser organismos constitucionales autónomos, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel estatal. Entonces, de esta manera, con este cuarto instrumento que se puede de manera subtextual abstraer de la obra del Dr. Sein, vamos a tener un marco de instrumentos prácticos útiles para esos tomadores de decisiones que no necesariamente tienen que ser abogados, y por eso considero además la obra del Dr. Sein no una obra dirigida nada más a abogados, sino que por su universalidad puede ser dirigida a cualquiera que esté involucrado en el diseño de las instituciones y en la legislación de esas instituciones. También esta obra nos dice, o podemos inferir de ella, ¿por qué hoy en día existe una figura de derecho administrativo poco entendida, quizás por eso un poco fallida, que son los órganos coordinados reguladores en materia de energía? La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, incluso hasta podría meter algo disfuncional llamado la Agencia de Energía y Medio Ambiente. ¿Por qué si lo que buscamos con los organismos constitucionales autónomos es alejar de criterios políticos los criterios y decisiones que tienen que ser eminentemente técnicas? Estas tres instituciones no son organismos constitucionales autónomos. Esto a nivel nacional. Y cuando hablamos de a nivel local, situaciones similares, es cuando nosotros nos tenemos que preguntar la abundancia de los organismos constitucionales autónomos, cuando este sistema es alimentado por este tipo de instituciones, sobre todo técnicas y de protección a derechos humanos, es lo que realmente necesita el país para que como sistema haya un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo Federal. Estas son muchas de las aportaciones, entre otras, que podemos encontrar en el libro del Dr. Sein, y te agradezco estar participando de esta experiencia. Y ahora le voy a hablar como hermano.
Y esto me hace recordar si ustedes recordarán que en algún momento Jim Carrey, el actor, en una entrevista dijo, hace unos años, si tienes talento, protégelo. Pero yo solamente conminaría al doctor Zen, a Toño, a que proteja su talento, porque a través de su pensamiento está generando un cambio. Enhorabuena, gracias. Agradecemos su mensaje, doctor. A continuación, cederemos el uso de la voz al director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y autor de esta obra, al doctor Marco Antonio Sein Chávez. Adelante, doctor. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos. Desde luego agradecerle al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara misma, a todos las alumnas y los alumnos que están aquí, desde luego a mi amigo Omar Avilés, a Sabrina Medina, agradecerle también a mi familia, desde luego, al maestro Oscar Ramos, quien está aquí también como parte de la Facultad de Derecho, secretario técnico de la misma, también al doctor Edgar González Rojas, quien también es un profesor muy destacado de la Facultad de Derecho, y también a mi gran amiga, Pati Maldonado, quien es tabasqueña como yo y vive por acá, y me da mucho gusto verte, y desde luego a María Gerlich, quien es mi editora, quien además siempre me ha dado un apoyo incondicional y permanente para todas estas ideas, poder plasmarlas en obras de una editorial, de una casa editorial de mucho prestigio, que me ha permitido llevarlas a lugares donde a veces no pensaba que podían llegar. Y desde luego, y de manera muy destacada, agradecerle a mi amigo Rodrigo Brito por estar aquí el día de hoy, por hacer el esfuerzo de venir desde la Ciudad de México y por ser tan generoso en sus palabras y por siempre permitirme el honor de considerarlo y de considerarme su amigo. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecerle también a mi amiga Dulce por estar aquí el día de hoy, por hacer el esfuerzo de venir y por también ser tan generosa como lo ha sido y por haber revisado de manera tan detallada el libro, que no es cosa fácil. También a Alejandro, desde luego a mi hermano, a un profesor, debo decir, muy destacado, con un currículum muy importante, que no solamente está aquí por ser mi hermano, sino por la admiración que le tengo como abogado y por ser un profesor con un prestigio propio que siempre lleva las ideas, y en este rebote que tenemos permanentemente seguramente ha habido muchas aportaciones para que llevemos estas ideas a otro nivel. Muchas gracias. Y bueno, sobre la obra, ¿qué puedo decir yo? Después de lo que se ha dicho, debo comentar que efectivamente, como Rodrigo Brito lo ha dicho, se trata de una obra de continuidad. La primera obra abordó a los 9 organismos constitucionales autónomos, en ese momento todavía eran 10. Llegó el gobierno federal actual, la administración actual, decidieron junto con el Congreso de la Unión, desde luego, eliminar a uno, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y algo que podemos decir de primera intención sobre esa decisión es que hoy no tenemos evaluación de la educación básica, hoy no tenemos acceso a la prueba PISA, o parece estar en duda si lo haremos, y podemos decir también que al no poder medir la calidad de la educación básica, que luego van a ser personas que van a llegar a la educación superior sin la preparación necesaria, no podemos mejorarla. Cuando a mí me dicen, es que son muchos los organismos constitucionales autónomos que existe, ha habido una proliferación de ellos, yo los que les digo, a quienes me han comentado eso, no sé si sean muchos, pero sí sé que todavía faltan algunos por generar. Y se me vienen a la mente en este momento la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que ha tenido como órgano desconcentrado y como una institución que depende directamente de una subsecretaría, la única subsecretaría de la Secretaría de Salud, ha tenido una labor muy mejorable durante todo el tiempo que hemos vivido la pandemia, y que sin duda buena parte de esas deficiencias en sus decisiones pueden ser atribuibles a la toma de decisiones con un sesgo político muy claro
y no con una solvencia técnica que debería ser la que se privilegie en esa toma de decisiones. También respecto de esta idea muy polémica, como ya bien se ha dicho, lo ha dicho Rodrigo, lo ha dicho Dulce, lo ha dicho Alejandro, del cuarto poder, yo no tengo duda de que lo es, y no tengo duda de que lo es porque incluso podemos ver que los organismos autónomos, con todo el poder presidencial que tenemos en México, con todo el poder de los gobernadores, están haciendo frente, algunos de ellos, no todos, como lo desearíamos, a esas decisiones que muchas veces tienen solamente un aspecto político, de interés electoral adelante, y no tienen un análisis de viabilidad, no tienen una idea de trascendencia más allá de una administración. Y tenemos algunos, como el Instituto Nacional Electoral, que ha hecho frente y lo ha hecho bien. Y también tenemos otros que, repito, pudo ser muy mejorable la defensa de su autonomía, pero no tengo duda de que vamos a seguir hablando de los organismos constitucionales autónomos mucho tiempo. Ya llevamos más o menos 5 o 6 años hablando de ellos y parece ser que en cada de estas comparecencias en la mañana se habla de los organismos autónomos, toman una mayor relevancia y bueno, a mí me conviene mucho y creo que a la editorial también porque entonces se venden más libros. Entonces esa es una gratísima noticia para nosotros. No lo es para el país, desgraciadamente, porque estamos frente a políticos, a un poder político y a líderes políticos que no creen en la especialización de las labores y sí creen en la concentración del poder, en un estilo que ya no es el que debe, ya no puede operar un sistema en el que una sola persona tome las decisiones de todo, porque definitivamente ninguna persona estamos capacitadas para poder tomar todas las decisiones que se realicen dentro de un gobierno. Entonces, decir también el observatorio que ya la maestra Milán ha mencionado, ese es también uno de los resultados de este estudio que se ha hecho, que además, y con mucho orgullo podemos decir, la Universidad de Guadalajara forma parte del Consejo Consultivo. Tenemos más o menos 15 universidades públicas y privadas, entre las que se encuentra la Universidad de Guadalajara, obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Escuela Libre de Derecho, a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad Panamericana, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, a la Universidad Autónoma de Yucatán también la tenemos, entre otras. No voy a agotar todo ese listado de importantes universidades que forman parte de un observatorio que fue creado para ello, para dar seguimiento a lo que sucede en el día a día de los organismos autónomos, para estar en todo momento vigilantes, para también proponer mejoras a los mismos y desde luego también para defender a la figura, porque estamos convencidos de que es una figura que llegó para quedarse. No podemos seguir en ese falso debate de deben existir o no. Simplemente existen y son alrededor de 200 hoy. Va a ser materialmente imposible eliminar a 200 instituciones. Entonces vamos a entrar al debate de mejorarlas, porque tienen mucho que mejorar. Y también debemos empezar a hablar de cómo estas instituciones son parte de compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano y también son garantías institucionales de muchos derechos humanos de muchísima relevancia. Y esto me lleva, y con esto voy a empezar a cerrar, a la idea de otro tipo de autonomía que hoy se encuentra muy cuestionada, que es la autonomía universitaria, que como ya lo decía Dulce, en muchos lugares se confunde la autonomía universitaria con la autonomía constitucional y básicamente vamos a ver que la diferencia es que la autonomía universitaria es el mayor grado de autonomía que existe en México, seguida inmediatamente por la autonomía constitucional, que la autonomía universitaria es otorgada por legislación secundaria, en este caso por la ley de la Universidad de Guadalajara o por la ley de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que la autonomía constitucional es otorgada, ya que son establecidos y configurados por las constituciones, pues por ellas, por las constituciones. Paradójicamente, a pesar de ser otorgada la autonomía universitaria a través de legislación secundaria, es un grado mucho mayor de autonomía, porque
Lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice la autonomía universitaria desde 1919 y tomando fuerza en 1929 y que tiene orígenes diferentes a la autonomía constitucional, es que la esencia de ello es que en la toma de decisiones del autogobierno y de otras muchas características que tiene, solamente tiene que intervenir la comunidad universitaria. Y es por eso que desde mi perspectiva, y estoy seguro que desde la perspectiva de muchas personas que estamos aquí reunidas el día de hoy, esa injerencia o ese intento de injerencia que ha habido por parte de diversos líderes políticos que van desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales en la vida interna de las universidades, es una intromisión que no se puede permitir. Eso debe ser una posición irreductible de las comunidades universitarias. Hay cosas por mejorar en las universidades, definitivamente las hay, son instituciones que son creadas por seres humanos, pero esa es una posición irreductible. No podemos permitir que haya intromisiones por parte del poder político en nuestra libertad de cátedra, en nuestra libertad de discusión de las ideas, en nuestra libertad de investigación y tampoco en nuestra libertad de examen. Porque el día en que el poder político se entrometa en la vida universitaria es el día en el que el intento de imposición de ideas únicas en las universidades, que desde su nombre lo sabemos, buscan un acceso al conocimiento universal y cada persona va a decidir por dónde se va a ir, qué ideología va a tomar, pero no podemos permitir que se trate de imponer una ideología, porque en ese momento tendría que dejarse de llamar universidad y empezarían a llamarse de otra manera, seguramente de instituciones de propaganda, de proyectos políticos, y eso es algo que creo que nadie queremos. Entonces, empezar a defender a este tipo de instituciones autónomas, las autónomas constitucionalmente y las universidades autónomas es parte fundamental en una democracia en donde han demostrado su valía en el control democrático y en la consolidación de estos valores en todo el país. Yo les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho a quienes han comentado y me han hecho el honor de comentar la obra, a todos los que han acudido y a esta hora siguen acá. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias por su atención. Es así como llegamos al final de este evento y que tengan muy buena noche.